Señores, en este momento damos la bienvenida al doctor César Alcántara. Él es el coordinador del Frente de Abogados con Leonel, por sus siglas FAL, y nos visita en la mañana de este lunes, doctor. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? Gracias por esta visita y bueno, ¿cómo está? ¿Está intenso, doctor? Sí, muy intenso. Las actividades del FAL, el que usted coordina. Muy bien, buenos días por darnos esta oportunidad. El Frente de Abogados con Leonel es una estructura política y jurídica creada bajo las orientaciones del compañero Radamés Jiménez Peña, quien es el coordinador nacional de la campaña del doctor Leonel Fernández. Este frente o esta estructura política existe a nivel nacional. La misión nuestra es organizar a todos los abogados que simpatizan con el compañero Leonel Fernández, ya pertenezcan o no pertenezcan al Partido de la Liberación Dominicana. Hasta ahora hemos juramentado 17 provincias y esperamos completar el resto de las que nos faltan en los próximos meses. Como ustedes saben, el compañero Leonel Fernández es el líder indiscutible de la sociedad dominicana en estos momentos y tiene simpatías tanto a lo interno como al externo de nuestra organización. Entonces, en ese sentido, estamos recorriendo el país, organizando y exhortando a los abogados que simpatizan con Leonel Fernández a que cierren filas en el Frente de Abogados con Leonel, con miras a las primarias que tendremos en octubre de este año y las presidenciales en el próximo año. Ese es el objetivo del Frente de Abogados. Doctor, según la recopilación de los 2 millones de firmas que ha hecho el leonelismo, el 60% de los incluyentes, el 60% de los que están incluidos en este listado no pertenecen al Partido de la Liberación Dominicana, sino que son simpatizantes de la figura política de Leonel Fernández y pudieran ser compromisarios si se convierte en candidato. En este sentido, ¿cuántos abogados han pasado a formar parte de este proyecto de Leonel 2020? Sí, muy buena observación la que usted hace. Nosotros ya hemos juramentado 17 provincias, una estructura en cada provincia. Cada estructura tiene un promedio de 30 a 50 abogados. Okay. El objetivo nuestro es organizar un aproximado de 5.000 a 8.000 abogados para que trabajen en las elecciones primarias que tendremos en octubre de este año. Perdón, doctor, entre 30 y 50. Y 50, cada directiva. Hay que señalar que una cosa es usted pertenecer a la directiva del Frente de Abogados de una provincia, directivo, y otra es ser simpatizante. Entonces, los directivos ya son abogados militantes de la candidatura del doctor Leonel Fernández. En las 17 provincias hasta ahora. Hasta ahora. Nosotros vamos a juramentar todas las provincias y luego tendremos un gran encuentro de abogados con el compañero Leonel Fernández. A propósito de este tema, doctor, ¿cómo usted define la seguridad jurídica en la República Dominicana? ¿Hay retos que cumplir? Porque me imagino que uno de los aportes que haría este sector a un posible gobierno de Leonel Fernández es precisamente ayudar en este sentido. Sí, claro que sí. ¿Cómo usted puede definir la seguridad jurídica que vive el país en este momento? Bueno, yo puedo decir que la seguridad jurídica en este país, si la voy a calificar, la calificaría como satisfactoria. Satisfactoria porque hay que tener en cuenta que nosotros somos un país en vías prácticamente de institucionalización. Entonces no puedo decir que tenemos un sistema jurídico, digamos, al estilo norteamericano, europeo. No, nosotros tenemos que seguir mejorando nuestra seguridad jurídica, porque decir lo contrario sería una exageración. Ahora, como país, hemos demostrado que la sociedad dominicana va avanzando y tenemos retos por delante que tenemos que superar. Y yo creo que esa es una de los aportes que nosotros haremos a un próximo gobierno, las posibles reformas a la legislación para mejorar eso. Y con el doctor Leonel Fernández nosotros sabemos que la seguridad jurídica irá mejorando, no va a empeorar, sino que va a mejorar. Pero tenemos muchos retos por delante en ese aspecto. Entonces, ¿Cuáles son esas legislaciones que hay que mejorar, esos ámbitos que hay que mejorar desde el punto de vista legal? Bueno, la legislación dominicana en sentido general debe ser mejorada en muchos aspectos. Por ejemplo, la seguridad social.
Sabemos que la ley 41, la ley de seguridad social necesita una reforma, porque ya se ha demostrado que el régimen de pensiones no es satisfactorio. Entonces tenemos una población que muy pronto entrará en edad de retiro y ya sabemos que las pensiones que esas personas van a recibir no será suficiente para satisfacer sus necesidades mínimas, ni siquiera de medicamentos. Entonces ahí tenemos una... Pero también está el Código de Trabajo, también hay que mejorar un sinnúmero, el Código Penal, el Código Procesal Penal. El mismo civil. El Código Civil, que tiene más de 10 años y todavía no lo hemos podido sacar adelante. Es decir, tenemos un gran reto en materia legislativa. Okay. Doctor, mire, Sí. el tema interno del Partido de la Liberación Dominicana que definiría quiénes serían los candidatos que van a correr en su proceso interno, tiene como preámbulo que el 30 de mayo el partido ha convocado el Congreso para actualizar sus estatutos. Hasta ahora, lo que decía el comité político, la última reunión del comité político, era que se cambiaría para insistir en las primarias abiertas. Es decir, ¿hay consenso en ese sentido o el sector del presidente Fernández votaría en contra de esas reformas? No, nosotros, el sector leonelista no tiene ninguna preferencia realmente de que las primarias sean abiertas o cerradas. Al principio hubo una confusión porque el doctor Leonel Fernández nos planteaba que lo que él decía era que sería inconstitucional imponerle a los partidos una determinada modalidad. Ese era el planteamiento del doctor Leonel Fernández y nos convencía de eso. Pero muchas personas entendieron que era que nosotros estábamos de acuerdo con las elecciones primarias internas cerradas. Lo que el doctor Leonel decía era eso y luego el Tribunal Constitucional lo ratificó. Los partidos políticos son organizaciones privadas de interés público. Por tanto, somos nosotros, los militantes de los partidos, los que formamos parte de nuestra organización, quienes tenemos derecho a decidir la modalidad que vamos a emplear para escoger nuestros candidatos. Pues mire, el Tribunal Constitucional falló efectivamente ratificando que el párrafo tercero del artículo 45 de la ley de partidos es inconstitucional. Entonces vamos nosotros a modificar nuestro estatuto y acomodarlo a la ley. Yo entiendo que puede haber cierto consenso para que sean abiertas como están. En el caso del proceso interno del partido, ayer el sector de Danilo Medina mostró fuerza en unas 5 provincias, hizo actos simultáneos en 5 provincias. Sin embargo, en San Cristóbal, la Plaza de la Constitución, parte del sector de Leonel Fernández y otros sectores se reunieron allí para denunciar los intentos de reforma a la Constitución. Perdón, Percio, en 5 municipios. En 5 municipios. La provincia y el distrito. 5 municipios. Ok. En este caso, ¿cómo usted ve este proceso? Porque la posibilidad de que el presidente Medina sea candidato, incluso en la interna del partido, tendría que estar habilitado constitucionalmente. Por tanto, requeriría una reforma a la Constitución. Sí. Fíjense. ¿Ese es un riesgo inminente o son escaramuzas? ¿Y cuál sería el costo de ese riesgo también? Bueno, realmente lo que está sucediendo en este país son cosas propias quizás de una novela de García Márquez. Porque... ¿De cuál de ellas, doctor? Quizás de 100 años de soledad. Porque es inconcebible. ¿De cuál de ellos? ¿De 100 años de soledad? Es inconcebible. En el tiempo del cólera. En los tiempos del cólera. Es inconcebible que en el pleno siglo XXI, un país democrático como la República Dominicana, con una constitución la más moderna de Iberoamérica y una no me lo dijo, doctor. De las más modernas del mundo. No me lo dijo, doctor. ¿Cuál de ellas? Continúe, doctor. Nosotros estamos promoviendo desde el gobierno un acto contrario a la propia Constitución. O sea, usted no va a ver jamás eso en Estados Unidos, en Inglaterra, en ningún país medianamente organizado, que algo que esté previsto en la Constitución, prohibido por la Constitución, desde el gobierno se activen este tipo de actividades proselitistas. Por eso digo que... ¿Constitucionalmente eso es prohibido, doctor? Bueno, pero es que la Constitución prohíbe. Es prohibido, constitucionalmente es prohibido que
se preparen escenarios para promover las iniciativas del gobierno? No son las iniciativas del gobierno, estamos hablando que son actividades promoviendo la reelección del presidente, pero que para reelegir al presidente hay que modificar la Constitución, porque estamos ante una Constitución que es expresa. El presidente actual no puede optar por otro periodo. Entonces, Perdón, doctor, perdone que insista. Vamos a ver. Perdone que insista. ¿Cómo ustedes califican estos actos que se han organizado según los danilistas promocionando los logros del gobierno? Eso es lo que ellos dicen, pero yo quisiera saber cómo lo definen ustedes. Bueno, nosotros lo definimos como actos reeleccionistas. Okay. No son actos, si fueran actos para apoyar la gestión del presidente, lo haría el partido como institución. Fíjense que en esas actividades no está el presidente del partido, no está el secretario general del partido. O sea, no son actividades institucionales. El partido no ha aprobado. Pero el presidente del partido aspira. Entonces no puede estar él presente en un acto de esta naturaleza. Precisamente, son actos reeleccionistas. Y el mismo secretario general aspira también, no pudiera estar. Entonces, si son actos reeleccionistas, no deben promoverse como actividades del Partido de la Liberación Dominicana apoyando la gestión de gobierno. Son actividades de una facción del partido, okay, no del partido. Por eso yo llamo la atención sobre el uso de los símbolos del partido en esas actividades. Perdone que le interrumpa, doctor. O sea, lo que interpreto es que más que una actividad o actividades promovidas por una parte del partido es por el funcionariato. El funcionariato y el gobierno. Pero se están promoviendo como que son actos del Partido de la Liberación Dominicana y hasta la bandera del partido ha sido utilizada. ¿Y esos recursos, el partido no ha aprobado esas actividades. Son actividades realizadas por la corriente que encabeza el compañero Danilo Medina, que busca sensibilizar a la sociedad sobre su gestión para facilitar una reforma a la Constitución. ¿Y los recursos que utilizan ahí, doctor? ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo justificarlo? ¿Cómo presentarlo? Y sobre todo, o sea, ¿quién audita estos recursos que se invierten en estas actividades? Bueno, ya no, yo no le puedo decir de los recursos, ya tendrían ellos que explicarlos, porque nosotros, sí, yo como seguidor del doctor Leonel Fernández, César, no puedo determinar de dónde vienen los recursos. César, a lo largo de la historia dominicana, de las 39 veces que hemos modificado la Constitución, 32 ha sido por el tema de la reelección. De la reelección. Es decir que desde la primera Constitución acá la hemos modificado en promedio cada 4 años y 4 meses. Así es. Hemos tenido ese incidente. Sin embargo, algunos tribunales constitucionales, cuando le plantean el tema de la reelección, algunos de ellos se han escudado en decir, el tema de la reelección no es un tema constitucional, sino es un tema político. Y por tanto, lo tienen que resolver el sector político. Es evidente que el tema de nosotros con la reelección siempre es un sentido del límite al poder. Nadie quiere tener límites en el poder y tenemos este conflicto permanente. ¿Usted entiende que el partido tendría que discutir este tema para establecer esos límites? Porque, fíjese, el Partido de la Liberación Dominicana va a tener 20 años gobernando y nada más ha tenido a 2 presidentes, a 2 figuras. Y para las elecciones del 20, las 2 figuras son las que están batiéndose las posibilidades de llegarlo, a tal punto que está creando fricciones internas. Así es. ¿En qué momento el partido va a discutir el tema político, que es el de mayor perturbación, pero que nadie quiere poner sobre la mesa? Así es. Fíjense, el tema de la reelección es un tema recurrente en la sociedad dominicana. Buenaventura Báez, en 1872, modificó la Constitución para reelegirse de manera indefinida. Ulises Ceró lo hizo en 1896 para reelegirse de manera indefinida. Y todos sabemos cómo terminó Buenaventura Báez y cómo terminó Ulises Ceró. Pero el caso que más se aproxima a esta coyuntura, en términos históricos, los casos más parecidos son el de Horacio Vázquez en 1924 y en la actualidad con el compañero Danilo Medina. Horacio Vázquez fue electo por 4 años a la salida de las tropas norteamericanas de la República Dominicana. Su periodo terminaba por consecuencia en 1928. Pero resulta que una vez instalado en el poder,
Horacio Vázquez y sus funcionarios determinaron que la constitución por la que había sido electo era la de 1908, que estableció un periodo de 6 años. Por tanto, inmediatamente comenzaron los preparativos para justificar la prolongación del mandato de Horacio Vázquez. ¿Y qué sucedió? Que un intelectual de la época, llamado Enrique Apolinar Enríquez, publicó un artículo justificando la posición del gobierno y diciendo que el periodo por el cual había sido Horacio Vázquez electo era de 6 años y no de 4, y que por tanto a él no se le aplicaba la Constitución de 1924. Pero ese ¿Qué caso... hizo Horacio Vázquez? Discúlpeme. Que se prolongó el mandato por 6 años modificando la Constitución. César, muy bien. Pero ese ejemplo no es válido aquí, porque en este caso el danilismo no estaría prolongándose el periodo. El danilismo necesitaría una nueva modificación a la Constitución y la Constitución establecería otra cosa, que ya ahí entramos a las decisiones políticas. Es decir, la política en el Congreso, es decir, porque sí, esto solo pueden hacer los claro congresistas, sí, los 190 legisladores que tenemos en el país, son los que ponen a la Constitución a decir otra cosa. Es decir, que si la Constitución es modificada, el actual gobierno no se está prolongando el periodo. Tendría que someterse primero al proceso interno del partido y segundo a unas elecciones. Es decir, que el tema central queda pendiente. ¿Cuándo la política va a establecer, va a discutir el límite del ejercicio del poder? Le iba a explicar esa parte y quería concluir con Horacio Vázquez. La modificó para prolongarse el periodo a 6 años. Hizo una constituyente y prometió que no se iba a reelegir. Pero resulta que un año antes de que se le venciera el periodo prolongado en 1930, modificó nuevamente la Constitución para reelegirse en el cargo. Es decir, se prolongó el periodo por 2 años y luego hizo una constituyente para reelegirse cuando había prometido que no se iba a reelegir, y la Constitución, la modificación constitucional mediante la cual se prolongó el periodo, establecía la no reelección. Entonces abrió el camino a lo que fue la dictadura de Trujillo. Pongo el ejemplo porque los presidentes en el poder son muy fáciles de convencer de que pueden reelegirse. No hay cosa más fácil que convencer a un presidente en el poder de que puede reelegirse, aunque la Constitución se lo prohíba. En el caso actual, ya nosotros, los PLDistas, cuando se aprobó la reforma constitucional en el 2015, decidimos qué era lo que queríamos en ese momento. Y el partido, o el comité político del partido, suscribió un acuerdo de 15 puntos, donde se estableció que el presidente Danilo Medina no se iba a presentar a una nueva reelección. Entonces ya lo que se iba a discutir nosotros lo discutimos. Incluso ese pacto fue homologado en el Tribunal Superior Electoral y llegó el momento de cumplirlo. Entonces ahora tenemos que cuando llega el momento de cumplir ese pacto político, el sector danilista pretende desconocerlo. Y eso es lo que crean las crisis políticas y la crisis a lo interno de los partidos. Si el compañero Danilo Medina se sujeta a la Constitución y a lo que dice el pacto político, este país sale de la crisis inmediatamente. Y debo decirlo que ya es una crisis que está afectando incluso la economía. Yo he hablado con inversionistas inmobiliarios en mi calidad de abogado y algunos de ellos me han dicho que desde el mes de enero no venden un apartamento. Y otros proyectos están suspendidos, supeditados a qué pasa en el país con la reelección. César, ¿ustedes tienen constancia de que el danilismo está haciendo esfuerzo por modificar la Constitución? Bueno, pero todo este laborantismo político, al mejor estilo de Horacio Vázquez, es precisamente para crear las condiciones subjetivas, crear la percepción de que el compañero Danilo Medina puede reelegirse cuando él lo decida, de que es cuestión que él diga si va o no va. Y eso no es así. Del compañero Danilo Medina tomar esa decisión, nosotros no sabemos cuáles serían las consecuencias para el Partido de la Liberación Dominicana, para el gobierno y para la sociedad dominicana. Porque debo decirle algo, la candidatura del doctor Leonel Fernández es indetenible en este momento. Indetenible, no hay forma de evitar que el doctor Leonel Fernández sea el candidato del Partido de la Liberación Dominicana y el próximo presidente de la República. Y nosotros tenemos ejemplos históricos, aparte de ese de Horacio Vázquez,
que su afán reeleccionista y continuista creó las condiciones para el surgimiento de la dictadura de Trujillo, nosotros tenemos casos recientes en los partidos políticos dominicanos de qué puede suceder cuando un presidente en ejercicio obstaculiza el triunfo o el paso al poder de un compañero de partido. Doctor, César, muchas gracias. gracias por venir. Bien, gracias Muy a amable. ustedes. Doctor César Alcántara, coordinador del Frente de Abogados con Leonel, ha estado con nosotros. Nos vamos a la pausa.